Al llegar a la lección en el día miércoles nos encontramos con una hermosa historia. Es una historia muy popular y de gran bendición para toda la comunidad cristiana en el mundo entero. Realmente en este día se presenta la historia de Ruth, la moabita. Moab era un pueblo que era enemigo del pueblo de Dios, o sea, la tierra, el pueblo de Moab. Y de allí era Ruth, la moabita. Hablando acerca de esta historia nos podemos encontrar en el libro de Ruth, en el capítulo 1, dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer era Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Aquí podemos ver dentro de esta historia el gran conflicto. La nación del pueblo de Dios se encuentra en una crisis. No hay lluvia, hay sequía, no hay alimentos. Entonces esta familia decide dejar su pueblo, su nación, su tierra, para irse a este lugar llamado Moab. La historia de Ruth no habla de vastos ejércitos enemigos que amenazan al pueblo de Dios, pero sí se mira una familia que trata de sobrevivir, que está buscando cómo salir adelante. Ahora vemos que la creación de Dios está sufriendo y el pueblo se encuentra amenazado prácticamente al haber sequía. Y en esta historia aparece entonces Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos. Ellos emigran, salen de su tierra y se van a este lugar llamado Moab. Allí se queda Noemí con su esposo. Resulta que parece que estuvieron bien, tuvieron alimentos, vivieron bien por lo menos 10 años. Pero a los 10 años se muere Elimelec. Pero antes de morir Elimelec, o en el tiempo que estaba Elimelec, antes de morir, se lograron casar los dos hijos de Noemí y Elimelec. Se consiguieron esposas moabitas. Pero a los 10 años de estar ellos allí, se muere el esposo, después se mueren los hijos y queda la pobre Noemí solamente con las dos nueras. Ahora, en esta condición, esta es una situación terrible para esta familia. La pobre mujer queda viuda, sola, sin hijos y sin esposo. Resulta que, dice el versículo 6 del libro de Ruth, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, o sea, volvió otra vez la lluvia, volvió a fertilizar la tierra. Entonces Noemí dice: vuelvo a regresar a mi pueblo porque aquí no hago nada. Entonces las dos nueras van de regreso con ella. Le dice Ruth a las dos ellas: miren, regrésense, yo ya no puedo tener hijos, ya no tengo hijos que darles. Si yo tuviera un hijo, ya de nada sirve, ustedes no van a esperar que ellos crezcan. Entonces Orfa decide regresarse, una de las nueras. Pero Ruth, la moabita, le respondió así. El versículo 16 dice: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así haga Jehová, aún me añada, que solo a la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta mujer llamada Ruth entendió la fe de Noemí, entendió la fe de este hombre llamado Elimelec. Amó a su esposo, no sabemos cuál de ellos fue con el que se casó, pero fue tanto así que ella decidió dejar su tierra, dejar Moab, para unirse al pueblo de Dios. Ahora, aparentemente la historia aquí es un desastre, es pérdida, es tristeza, es dolor, es muerte. Pero al regresar Noemí con Ruth, entonces lo que hacen es la manda a recoger migajas de las espigas de los sembraderos. La manda a recoger las brositas de la cebada, del trigo que está tirada allí en el campo de un hombre llamado Boz. Ahora, este hombre llamado Boz era uno de los parientes cercanos de Noemí. También había otro hermano de este que podía redimirlas, o sea, casándose con ella, podía redimirla y así ellas podían tener la herencia del esposo de Noemí, podían volver a recuperar la tierra.
Ahora es interesante que ella se vuelve a un lugar, a una nación enemiga, Ruth. Sin embargo, ella eligió identificarse con el pueblo de Noemí y adorar a su Dios. Además, ella halló favor de los ojos del pueblo adoptivo. No solo ella había hallado favor de vos, sino el hallado el favor de Dios mismo. Así es que ella es adoptada y de esta manera ella halla gracia ante los ojos de vos. El pariente cercano renuncia a redimirla. Entonces vos entra en escena y él redime a Ruth. Ahora es interesante que ella adopta al pueblo, adopta la religión, adopta a su suegra y adopta a Dios. Por eso Dios la bendice. Ahora es interesante que esta era una hija de un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, al leer la descendencia de toda la genealogía de Jesucristo, encontramos a Ruth la moabita. Por eso es que Dios la bendice. ¿Por qué? Porque esta mujer eligió abandonar al pueblo enemigo de Dios para unirse al pueblo de Dios, seguir a esta mujer que aparentemente había perdido todo, pero tenía ganada la bendición. Yo quiero creer que Noemí le dio testimonio a Ruth de las grandes maravillas que Dios hacía. Por eso Ruth abrazó la fe de Noemí y a pesar de que quedó viuda, se sostuvo y se mantuvo en el camino correcto hasta que Dios la bendijo. Continuemos con la bendición. Estudiemos la lección en el día jueves con el tema que es Samuel.